En esta ocasión nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de nuestro querido amigo y maestro Javier García Diego, quien fue director de este instituto hace un tiempo, en 2005, ¿no? Voy a leer una breve semblanza de Javier. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago, tiene 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Ha sido distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina y por la Universidad Nacional de Atenas de Grecia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Historia. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Fue director aquí en el INERM hasta 2005. Después fue presidente del Colegio de México por 2 periodos, desde 2005 hasta 2015. Es todavía profesor investigador de esta institución y desde 2017 es director de la Capilla Alfonsina. Entre su múltiple producción historiográfica, queremos mencionar su coordinación de la serie Así fue la Revolución Mexicana, la que fue originalmente su tesis doctoral, que después apareció publicada como libro por el Colegio de México, de Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, el libro de Porfiristas Eminentes, la Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, el de Cultura y Política en el México postrevolucionario, uno más, el de Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria, también La Revolución y Exilio en la Historia de México, Del amor de un historiador a su patria adoptiva, que es el homenaje a Friedrich Katz, Ensayos de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, Autores, Editoriales, Instituciones y Libros, Ensayos de Historia Intelectual, entre muchas otras. Le damos la bienvenida a Javier García Diego y lo recibimos con un fuerte aplauso. Javier, bienvenido. Gracias, Felipe. ¿Tú te quedas? No. Órale, pues nos vamos ¿sabes qué? Sí, sube después. Gracias. Bueno, mil gracias a Felipe Ávila. Una cosa curiosa de estos currículum es que nunca dicen cómo lo hizo uno. Fue presidente del Colegio de México, pero a lo mejor fui muy malo como presidente del colegio, como director del INER. Bueno, por lo menos me saludan los ex colaboradores, que eso ya es muy buena señal. Muy buenas tardes. De verdad es un enorme gusto para mí volver al INERM, un lugar que quiero tanto. Le dediqué 5 años de mi vida. Creo que se sentaron bases para el desarrollo del INERM. La prueba es esta. La prueba es que se convirtió en una institución viva de discusión histórica, sin límites, sin reticencias, sin secretos. De verdad, una institución generosa y comprometida. Me decía Felipe que ahora comienzan un curso, bueno, y que a mí me toca hablar sobre el constitucionalismo. Pues hombre, mayor gusto porque es un tema para mí muy querido. Me interesa mucho el constitucionalismo, estoy convencido que es uno de los elementos fundamentales de la Revolución Mexicana. Y entonces, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Sí? Felipe, comenzamos, así que tú ya vete a hacer tus ocupaciones y quédate tranquilo. Como seguramente ha sucedido, el constitucionalismo o esta charla de hoy viene precedida de charlas sobre el maderismo. Para mí el año 1912 es especialmente importante para entender el constitucionalismo. Esto es, hay un enlace entre el maderismo y el constitucionalismo, y ese enlace, para sorpresa de muchos, es el movimiento orozquista y la campaña que se hizo contra el orozquismo. Para mí, en la lucha del orozquismo está, digamos, el huevo de la serpiente
de lo que luego fue el constitucionalismo. Y entonces, ya entrando al tema, lo primero que tengo que decir, ¿cómo de cuánto tiempo dispongo, Felipe? ¿Hora y media por ahí? ¿Hora y media? Órale, gracias. Lo primero que hay que decir del constitucionalismo es que el concepto siempre tiene que ser usado en plural. Hubo varios constitucionalismos. Y me refiero a una línea de tiempo, esto es, hubo varios constitucionalismos en el sentido de que hubo varios momentos. No es lo mismo el constitucionalismo de 1913-14 que el de 15-16 y que el de 17-20. Y además el constitucionalismo sin Carranza se prolongó, pues yo diría que hasta nuestros días. Segundo concepto que debe tenerse siempre bien presente es que el plural no es solamente en una línea de tiempo, también hay un plural sociogeográfico. No es lo mismo el constitucionalismo del noreste de Carranza que el constitucionalismo del noroeste de Obregón, que el constitucionalismo de Villa, que en un momento lo fue, que otros constitucionalismos a lo largo y ancho del país. Entonces, repito, primera idea que sí se debe quedar muy clara es que usemos la palabra en plural, constitucionalismos. Segundo, no es sinónimo de carrancismo. Quienes identifiquen carrancismo con constitucionalismo se están equivocando. El carrancismo es solamente un elemento dentro del constitucionalismo o dentro de los constitucionalismos. Que fue el líder del constitucionalismo, de los constitucionalismos durante unos años, sí que lo fue, pero de ninguna manera podemos identificar al movimiento en su conjunto con la figura de Venustiano Carranza. Tercer elemento, ya para entrar directamente al tema, es que el constitucionalismo o los constitucionalismos no deben ser vistos como la continuidad del maderismo. Claro que hay elementos que comparten, claro que hay una línea de tiempo, ¿sí?, en la que uno sigue al otro, pero también hay muchas rupturas y muchas diferencias suficientes para poder decir que son dos momentos distinguibles, claramente diferenciables del proceso que llamamos Revolución Mexicana. Sí hay elementos de continuidad, pero también hay muchos elementos de cambio. Dicho lo anterior, entremos ya al tema de hoy. Como les decía, el elemento que nos permite engarzar ambas etapas de la Revolución Mexicana es el orozquismo. Sin embargo, hoy no puedo dedicarme al análisis de ese movimiento tan interesante, fascinante historiográficamente hablando, sino simplemente decir que el maderismo también debe ser, como todo en historia, enunciado en plural. No es lo mismo el maderismo como movimiento opositor electoral a Porfirio Díaz que el maderismo como movimiento rebelde a Porfirio Díaz, movimiento armado, y el maderismo como una etapa presidencial. Cada una de ellas es distinta. Y bueno, el maderismo presidencial, el de finales de 11 a principios de 1913, terminó fracasando. Sí, tenemos ya que aceptarlo. Madero fue un extraordinario opositor electoral y un presidente con enormes limitaciones. La prueba contundente, para ya dejarnos de discusiones, porque tengo amigas, amigos, colegas que dicen, no, tú criticas demasiado a Madero. Bueno, su presidencia duró 16 meses. Fue derrocado y muerto. Ante eso, pues ya toda discusión sale sobrando. Además, no tuvo un momento de paz, ¿sí? Enfrentó por lo menos 4 rebeliones importantes, además del cuartelazo de febrero, de la que esta foto es digamos, parte. El maderismo como opción presidencial fue desplazado por Victoriano Huerta, a quien vemos aquí asumiendo la presidencia, junto con Pedro Lascurain, que le cedió el puesto. Ahora, para no meternos con Victoriano Huerta, también se podría hablar de él largamente. He de decir que su llegada a la presidencia
generó por lo menos 4 respuestas importantes, 4 movimientos, de los cuales solo 3 podemos considerar constitucionalistas. Uno no lo era, pero por lo menos ya tenemos entonces 3 diferentes movimientos constitucionalistas que reaccionan negativamente, reaccionan en contra de la llegada de Victoriano Huerta al poder. Uno de ellos, el primero en términos cronológicos y el primero en importancia, es el de la, vamos a llamarle, fracción noreste o contingente noreste, como ustedes le quieran llamar. Inició en el estado de Coahuila, pero luego se desplazó hacia Nuevo León, rápidamente, Nuevo León, Tamaulipas, algo de San Luis Potosí, algo de Zacatecas. La característica fundamental de este contingente noreste, porque cada uno de los contingentes que voy a mencionar tiene un diferente contenido social, diferente proyecto político, diferente mecánica militar, en fin, en todos son diferentes cada uno de estos 3 contingentes constitucionalistas. Una de las características más importantes de esta fracción del constitucionalismo es que estaba encabezada por su gobernador, ¿sí? El gobernador Venustiano Carranza. Por cierto, esto ya de entrada me permite hacer una afirmación que a muchos colegas no les gusta cuando hablan de una revolución traicionada, una revolución congelada y una revolución intervenida. Yo digo, la Revolución Mexicana siempre fue la misma. Siempre tuvo un liderazgo de élite con contingentes populares subordinados. Solamente en 1915 estos contingentes populares pretendieron el liderazgo nacional, pero la Revolución Mexicana primero fue encabezada por un miembro de la élite económica que se llama Francisco I. Madero. Luego fue encabezada por un miembro de la élite política, por lo menos regional, ¿sí? Había sido gobernador de su estado, senador, en fin, eso es ser miembro de la élite política, Venustiano Carranza. Y terminó siendo dirigida por un conjunto de clases medias. Ahí ya no son élites, son clases medias a partir de 1920, pero sí que tuvieron estos diferentes liderazgos el control de la Revolución Mexicana. Si el gobernador fue el líder, ¿quiénes fueron los segundos mandos del movimiento constitucionalista del noreste, del contingente noreste? La respuesta es obvia. Si el gobernador era el líder, los segundos mandos, sus principales colaboradores fueron sus colaboradores en el aparato político coahuilense. El secretario de gobierno, el Congreso local, algunos presidentes municipales. Estos son, repito, los principales líderes del movimiento constitucionalista del noreste. Ahora, ¿quiénes conformaron las bases de ese contingente noreste? Bueno, las bases vamos a llamarlas rápidamente irregulares, auxiliares y nuevos cuerpos rurales. Por eso era importante entender la etapa del orozquismo. Muchos de estos grupos irregulares y auxiliares se conformaron durante el orozquismo. Lo voy a sintetizar porque si no, no va a quedar muy claro. Se levantó Orozco hacia marzo o abril de 1912. Madero decidió que el Ejército Federal, después de amargas experiencias de las primeras semanas, no era suficiente para vencer al orozquismo y entonces decidió que algunos ex luchadores antiporfiristas, veteranos de la lucha maderista, pudieran incorporarse al Ejército Federal, colaborar con el Ejército Federal para luchar contra el orozquismo. En otras palabras, Madero pensó, y pensó correctamente, que para vencer a los guerrilleros orozquistas se requerían guerrilleros de la misma naturaleza, de la misma calidad. Entonces buscó, dentro de los veteranos de 1910, conformar algunas fuerzas. Estas son las que llamamos irregulares o auxiliares. Fueron importantísimos. Uno de ellos, Álvaro Obregón, jefe del 4º Batallón Irregular. Otro, Pancho Villa,
Pablo González, Pancho Cos, cientos realmente de unidades llamadas irregulares, auxiliares o cuerpos rurales. Los nombres difieren por alguna razón que ahorita no pretendo analizar. Ahora, estos irregulares, estos auxiliares, eran sector popular. ¿Qué eran antes de ser luchadores maderistas en contra de Porfirio Díaz? ¿Qué eran antes, qué fueron antes de ser agrupados como cuerpos irregulares o como cuerpos auxiliares? Genéricamente podemos decir pequeños propietarios, rancheros, habitantes de pueblos campesinos del noreste de México, vaqueros, trabajaban cuidando ganado, mineros, en la zona central para arriba de Coahuila hay muchas minas de carbón, ferrocarrileros, desempleados, algunos burócratas bajos, los podemos identificar plenamente, y algunos exmiembros o miembros de ex colonias militares, ¿sí?, que se habían establecido, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, después de la experiencia del 46-48, para poblar el norte de México. Estos sectores populares son los que van a luchar contra Porfirio Díaz y luego van a encuadrarse como irregulares, como auxiliares en la lucha contra Orozco, y luego van a formar el pie veterano del ejército constitucionalista. Estos son los hombres que hacen el ejército constitucionalista. Ahora, ¿cuál era su objetivo? ¿Vengar a Madero? ¿Vengar la muerte de Madero? No, así no funciona la historia. Nadie se motiva por una... Lamentas la muerte tan injusta de Madero, pero no tomas las armas por ello. Tomaron las armas para conservar los puestos altos, regulares o medios que habían alcanzado durante el maderismo. Durante 1911, 1912, Carranza ya era gobernador, otros eran diputados, presidentes municipales, en fin. Eso es lo que sí realmente los motiva, conservar los puestos y oponerse a que regresara, digamos, el aparato estatal, el aparato gubernamental oligárquico del porfiriato. ¿Cuáles fueron las aportaciones de este contingente noreste? Una aportación militar no era lo suyo. Estamos hablando de altos políticos, altos funcionarios, claro, a nivel local. Su aportación militar es realmente nula. Lo que sí aportaban al movimiento era una capacidad político y administrativa. Eso es lo que los va a distinguir. En tanto políticos de Coahuila y de los estados vecinos, pues ellos lo que podían aportar era su experiencia político-administrativa. ¿Cuál era su ideología? En tanto altos funcionarios del gobierno de Coahuila, comprensiblemente, eran respetuosos de la ley. No es el revolucionario típico Carranza. Por eso les decía, esa es nuestra revolución. ¿Es una revolución de segunda? No. Así fue nuestra revolución. Entonces, la encabeza Carranza con un programa socialmente moderado. ¿A qué me refiero? El Plan de Guadalupe es un plan vacío de contenido social, es un plan que tiene un reclamo político y una propuesta militar. Redactado, repito, por esta gente de orden, esta gente de gobierno del noreste de México. La fracción noroeste. La fracción noroeste nos lleva al otro lado del país y son básicamente Sonora y Sinaloa. Por cierto, aquí olvidémonos de límites administrativos, de límites geoadministrativos. Cuando digo yo Sonora no estoy pensando en una entidad, estoy pensando en una región. Hay más similitudes entre el norte de Sinaloa y el sur de Sonora que con el resto del estado. Entonces, digamos que el movimiento nace especialmente fuerte en buena parte de Sonora, en la zona fronteriza, zona minera, en la zona agrícola, en la zona baja del estado,
y también en el norte de Sinaloa. Dividámoslo por tres. ¿Quiénes asumen el mando de ese movimiento, de ese contingente noroeste? ¿El gobernador algo equivalente a Coahuila? No. El gobernador Maytorena no quiso asumir el liderazgo. De hecho, pidió una licencia a la gubernatura del estado, se retiró a Estados Unidos, alegando que estaba mal de salud. El Congreso local sustituyó a Maytorena por un miembro de la Diputación local, Ignacio Pesqueira, típico de la clase media sonorense, ¿sí? Y es este grupo de la clase media revolucionaria, quiere decir clase media que había acompañado a Madero, clase media que había luchado contra Porfirio Díaz, la que va a asumir el mando, y lo va a asumir desde dos perspectivas. La parte política, que la va a encabezar Pesqueira, colabora un diputado, Adolfo de la Huerta, y también hay un liderazgo militar, que es Álvaro Obregón. Junto con él hay otros muchos. O sea, es un contingente muy importante, digamos, Juan Cabral, Benjamín Gil, Manuel Diegues, en fin, podríamos pasarnos, Plutarco Elías Calles, podríamos pasarnos varios minutos mencionando a estos personajes de la clase media reciente, de la clase media revolucionaria, que asumen el liderazgo en Sonora. Pero fíjense ustedes, ya quedó claro, hay un liderazgo en el noreste de élite y hay un liderazgo de clase media en el noroeste. ¿Cuáles son los segundos mandos? Pues lo mismo, políticos y burócratas de Sonora, otro que me olvidé mencionar, Benjamín Gil, por ejemplo, ese tipo de personajes son los que van a acompañar a Obregón, los que van a acompañar a Pesqueira en el liderazgo del movimiento de Sonora. ¿Quiénes fueron las bases? Las bases son parecidas a las de Coahuila. Otra vez el concepto clave son los irregulares, los auxiliares, los que habían luchado contra Orozco, Álvaro Obregón, ¿sí? Los que habían luchado contra Porfirio Díaz. Pero este concepto de irregulares y auxiliares esconde lo que habían sido antes. Y antes habían sido rancheros, campesinos, vaqueros, burócratas, mineros, con una diferencia. Los mineros de Sonora son mineros de cobre, y el cobre se explota mediante grandes corporaciones industriales, grandes minas. La minería de carbón de Coahuila es una minería de gambusinos, casi familiar, hacen su agujero y buscan carbón, mucho más riesgosa. Pero es el trabajo en común del cobre lo que permite la politización. Entonces, lo que quiero decir, los mineros de Sonora están más politizados que los mineros de Coahuila. O sea, ya empezamos a ver cómo el movimiento de Sonora es más progresista, tiene una experiencia política diferente. Y también, a diferencia de Coahuila, lo que encontramos en Sonora es la participación masiva o apreciable, por lo menos, de las comunidades yaqui y mayos, que no vemos en Coahuila. Ustedes saben, a los habitantes de esa zona del país, yaquis y mayos, indistintamente, durante el porfiriato se les habían usurpado buena parte de sus tierras. Unos se habían remontado a la rebelión, ¿sí?, a la Sierra del Bacatete y demás. Otros, en cambio, habían optado por trabajar para los hacendados y los rancheros blancos y mestizos. Entonces tenemos dos tipos de yaquis, dos tipos de mayos, los broncos y los pacíficos. Los pacíficos van a hacer alianza con los revolucionarios para enfrentar a Victoriano Huerta. El primer contingente armado de Álvaro Obregón es un batallón de mayos, para que quede claro. Obregón trabajaba sobre zona maya, no sobre zona yaqui. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Vengar a Madero? No seamos cursis, no. Conservar sus puestos.
impedir el regreso de la oligarquía porfiriana, la encabezada por Corral, por Izábal, por Luis Emeterio Torres y por algunas otras familias. ¿Qué aportaron los sonorenses, los del norte de Sinaloa? Experiencia militar sí, a diferencia de Coahuila. Experiencia política menos, porque su experiencia política no es tan alta, no hay gobernadores, hay presidentes municipales, hay diputados locales, una experiencia menor y una experiencia reciente, que claro que va a ir evolucionando. En otras palabras, Obregón no estaba listo para ser líder nacional en 1913, sí lo va a estar en 1920, pero en 1913 su experiencia política era limitada. Era el presidente municipal de Guatabampo, nada más. ¿Qué otra aportación hacen? Para mí la más importante es una aportación sociopolítica, que es la posibilidad de hacer alianzas radicales o por lo menos progresistas entre las clases medias, ¿sí?, las clases medias locales y los trabajadores. Piénsese Cananea, piénsese en Manuel M. Diegues, otro de los líderes, no sé si lo mencioné, o piénsese en una alianza con las tribus Yaqui y Mayo. Para que vean ustedes la dimensión del cambio, ¿algo les dice el nombre de Manuel M. Diegues? Manuel Macario Diegues, la huelga de Cananea. Jalisciense, había migrado a Sonora, trabaja en la mina, es líder del movimiento, es encarcelado, lo libera la rebelión maderista y en 1912 se hace presidente municipal de Cananea. Esto para que vean ustedes el proceso de cambio que se está dando en cada una de las regiones del país después de la Revolución Mexicana. Obviamente que Manuel M. Diegues va a hacer todo lo posible para conservar los puestos que había alcanzado a partir de 1912. Fracción norte, norte central. Pues ya se podrán imaginar quién va a ser el líder de esa región. Es una región que abarca Chihuahua, Durango, Comarca Lagunera, Durango, Coahuila, Zacatecas. Ahí el liderazgo no va a ser élite, no va a ser clase media, va a ser un liderazgo popular. ¿Cuáles son las razones? Bueno, nos tendríamos que remontar a 1910, pero para no hacer el cuento muy largo, decir que los líderes que pudieron haber sido los líderes naturales, fíjense que no utilicé el verbo hubiera, habían muerto Abraham González y Pascual Orozco había reconocido al huertismo. Entonces, no había obviamente una opción de élite como en Coahuila y tampoco hay una opción clase mediera. Entonces, el liderazgo recae en el sector popular Pancho Villa. ¿Quiénes van a ser los segundos mandos? Igualmente sectores populares. De hecho, compañeros de Villa de la aventura de 1910-11 y de la aventura de 1912 en contra del orozquismo. Muchos de ellos con un contenido social parecido al de la biografía de Villa. Por ejemplo, Tomás Urbina, igualmente duranguense como Villa no era de Chihuahua, y ambos con antecedentes bandidiles, pero me niego a llamarlo simplemente bandido. Villa fue en algún momento de su vida, tuvo ocupaciones bandidiles, pero en otras tuvo ocupaciones legales. Por ejemplo, ser arriero, y ser arriero le ayudó muchísimo para tomar las armas. Conocía la geografía física de la región, conocía la geografía humana de la región, dónde poder pernoctar, dónde comprar armas, dónde conseguir cosas, y sabía manejar las armas y los caballos. También había sido en algún momento vaquero. A los vaqueros les da también una gran elasticidad para participar en una lucha armada, su ocupación previa. ¿Quiénes fueron las bases? Bueno, antes de entrar a las bases hay que decir que en el ejército villista
es donde se encuentra la mayor capilaridad y la mayor homogeneidad entre bases, mandos medios y liderazgo. ¿Sí? No hay las diferencias sociales que puede haber entre un Carranza y los sectores, las bases del ejército constitucionalista del noreste. Hay una enorme homogeneidad y esto le va a dar una característica muy particular al liderazgo de Villa. ¿Quiénes fueron las bases? Igual, otra vez, irregulares y auxiliares, viejos cuerpos rurales, bueno, viejos fundados en 1911. ¿Quiénes eran estos irregulares y estos auxiliares? Otra vez, rancheros, habitantes de los pueblos de la región, vaqueros, mineros, ferrocarrileros, desempleados, trabajadores de las compañías madereras, que eran tan importantes para la construcción de las vías de ferrocarril. Y un elemento que lo hay en los otros dos contingentes, lo hay en Coahuila, lo hay en Sonora, pero de ninguna manera con la misma intensidad y la misma riqueza que en Chihuahua, ex colonos militares. ¿Sí? Muchos de los elementos de poblaciones como Jamos, Namiquiba, Cuchillo Parado son colonias militares que además de que traen una gran experiencia militar, traen una cierta estructura, una cierta organización y van a ser de los contingentes más leales a Villa por lo menos hasta 1916. Que querían vengar a Madero, pues Villa un poco, él sí era cursi. Cuando entró a Ciudad de México, lo primero que hizo fue ir a la tumba de Madero y oró. Hay escenas, hay filmación original, no actuada, de Villa con su paliacate secándose los ojos. Pero en realidad, si le preguntamos al villismo como movimiento, lo que querían impedir era el regreso de las familias oligarcas de Chihuahua. No querían que regresara el dominio de la familia Terrazas. Terrazas y los demás, digamos, troncos de ese árbol oligárquico, las familias Huilti, Orcasitas, Krill y tantos otros. ¿Qué aportó el movimiento del norte central, el movimiento villista? Experiencia política ninguna. Ahí no encontramos a alguien que haya tenido un puesto político antes de la lucha contra Huerta. ¿Sí? Ellos sí son los revolucionarios típicos. Pues ahí está. Vean qué diferencia. Nunca van a ver a Carranza cruzado por canamas. Nunca. A veces traía un uniforme caqui sin galones militares. Bueno, no tenían experiencia política, experiencia militar extraordinaria. ¿Por qué? Porque muchos tenían antecedentes bandidiles, otros eran vaqueros, otros eran arrieros, hay mucho arriero a lo largo de los tres ejércitos, ¿sí? Habían tenido que enfrentar a lo largo de su vida, ¿sí?, la amenaza de los indios hostiles, lo que vamos a llamar genéricamente apaches, y sobre todo tenían la experiencia de haber luchado contra Porfirio Díaz y contra Orozco, pero de ninguna manera quiero limitar su influencia a lo estrictamente militar. Villa lo que le dio al movimiento realmente es el atractivo popular, el poder de convocatoria popular, algo que no tenía Carranza, y menos con el Plan de Guadalupe tal como fue redactado originalmente. O sea, yo no me imagino contingentes populares del país, ¿sí?, tomando las armas, absortos de emoción por haber leído el Plan de Guadalupe. No lo veo así. En cambio, sí puedo entender una respuesta a un liderazgo popular, carismático, como podría ser el de Villa, que además inició su movimiento con ciertos éxitos que tuvieron eco a todo lo largo y ancho del país. Entonces, para sintetizar, gracias al villismo, el movimiento norteño constitucionalista, tanto el noreste como el noroeste, no se limitó a ser un movimiento de clase media con aspiraciones políticas. Si se fijan, Sonora y Coahuila, o el noreste y el noroeste, tienen sobre todo aspiraciones políticas.
quien le quita ese carácter político y le da un ingrediente popular a la lucha revolucionaria, a la lucha contra Huerta, es Pancho Villa. En síntesis, gracias a Villa, la revolución fue una revolución. De lo contrario, hubiera sido otra cosa. Entonces ya les queda claro que no estoy dando una imagen de una revolución de segunda, estoy diciendo qué le fue aportando cada contingente. La prueba contundente de esto que acabo de decir es que solo en Chihuahua, y solo en Chihuahua, subrayo, de estos tres elementos norteños, se dio una doble lucha. Solo Villa luchaba contra el ejército huertista y contra la oligarquía local. O sea, tenía un doble enemigo que no se encuentra ni en Sonora ni en Coahuila. Ahora, hay un cuarto elemento, lo que voy a llamar la fracción sur, pero sí le voy a pedir a Felipe Ávila que abandone el cuarto porque a mí no me gusta hablar de zapatismo donde está Felipe. Tengo que voltear a ver si estoy diciendo cosas equivocadas o no. Bueno, esta fracción sur, primero que todo, no es propiamente constitucionalista. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué no lo es? Porque no reconoce el Plan de Guadalupe, no reconoce el liderazgo de Carranza. Tienen un enemigo común que se llama Victoriano Huerta y van a luchar en forma paralela, pero difícilmente encontramos colaboración militar durante la lucha contra el huertismo por parte de la fracción constitucionalista y la fracción sur, que vamos a llamar zapatista. El núcleo geográfico fundamental es Morelos, pero también tuvo zonas de operaciones en los estados vecinos. Guerrero, Puebla, Estado de México, incluso Distrito Federal y demás. ¿Qué características tiene el movimiento zapatista que lucha contra Huerta? Bueno, ya estaban en armas contra Madero, simplemente permanecieron en armas y radicalizaron su movimiento. Radicalizaron su movimiento a través de una reforma al Plan de Ayala de mayo de 13, pero sobre todo radicalizan su movimiento en la práctica. ¿Qué significó esa modificación del Plan de Ayala? Bueno, que ahora sí el liderazgo se le asigna a Zapata, antes se le había asignado a Pascual Orozco. Y que la postura frente a los hacendados del rumbo es mucho más radical en el Plan de Ayala de 1913. El liderazgo, lo sabemos, Emiliano Zapata. Acompañado de algo que vamos a llamar su cuartel general, con el que tomaba las decisiones fundamentales. Obviamente el cuartel general fue cambiando a lo largo de los años, pero siempre tuvo, digamos, un grupo cercano a él, que también podemos decir, llamarle los segundos mandos. ¿Quiénes eran Zapata y este cuartel general, estos segundos mandos? Pues eran líderes tradicionales de las comunidades campesinas de esa región, con algunos elementos que no eran campesinos, pero sí eran parte de la vida rural. Por ahí un comerciante, sobre todo profesores rurales, clarísimamente Otilio Montaño. Pero no es el único, Torres Burgos, aunque murió pronto, también era profesor. Estos elementos, prácticamente todos habían tenido algún cargo en su respectiva comunidad. Y por lo general estos cargos estaban vinculados a las unidades defensivas de los diferentes pueblos. ¿Quiénes fueron las bases del movimiento zapatista? Bueno, la novela de la Revolución Mexicana y los discursos y ese mentiroso genial que fue Diego Rivera, pues sostienen que todos los campesinos de Morelos eran zapatistas, que todos eran soldados
y que ahí en el cañaveral tenían escondidos los fusiles y que los cambiaban a discreción dependiendo si se necesitaba sembrar, cosechar o luchar. Esta es una visión romántica, repito. Lo que sí tenemos ya ahora es acceso a algunos documentos, por ejemplo el del Cuartel General de Zapata, que está en el Archivo General de la Nación, en donde vemos que las unidades defensivas fueron básicamente conformadas por varones jóvenes, muchos de ellos solteros, con algunos jefes que tenían experiencia militar. Algunos se remontaban a procesos militares viejos. Esos son los que conforman, digamos, el ejército zapatista. Ahora, algo muy importante. Es un ejército que opera lejos de la frontera. Entonces su capacidad municionística es reducida, ¿sí? No tenía gran capacidad de fuego, a diferencia del ejército de Sonora. Álvaro Obregón tenía a un extraordinario contrabandista de armas, que era Plutarco Elías Calles, empleado de la aduana. O sea, ¿quiénes son los mejores contrabandistas? No en este país, en el mundo entero, pues los empleados de las aduanas, ¿no? Carranza adquiría armas en la frontera, Villa ni se diga, Zapata no podía hacerlo. Pero además de la falta de armas y municiones, estas unidades con las que fue conformando el ejército zapatista, que se sumaban dependiendo de las necesidades militares, aumentaban dependiendo de las necesidades militares, tenían voluntad defensiva. No tienen muy claro eso de desplazarse para ir y tomar tales y cuales poblaciones a distancia, en particular Ciudad de México. Si uno ve, Porfirio Díaz cayó en contra de ejércitos norteños, Ciudad Juárez. Si uno ve Huerta, fue derrocado por ejércitos norteños que descendieron y se plantaron en Teoloyucan. Si uno ve a Carranza, fue también desplazado por elementos norteños, los sonorenses. Los zapatistas, a pesar de que están a escasos kilómetros de la sede de los poderes federales, nunca fueron la instancia que derrocó a un gobierno. Colaboraron, claro está, pero no tenían esa capacidad militar, pero tenían otras capacidades. Entonces, ¿cuál fue su aportación? Considerando que tenían poca capacidad de fuego. Política, sí, sobre todo la idea de recuperar a las unidades pueblerinas, a las unidades rurales, como el núcleo de la organización social mexicana, como un elemento fundamental que había sido disminuido, que había sido lastimado por las políticas, los proyectos liberales de mediados del siglo XIX. Pero realmente lo que aporta el zapatismo, ¿sí?, es la introducción del tema agrario. La revolución no nació como nos cuentan que nació Minerva en la mitología griega, ya adulta, ¿no? Nace de la cabeza de Júpiter. No, la revolución fue madurando, fue enriqueciendo sus banderas. Primero tuvo banderas políticas, no reelección, no aceptación de Huerta. Luego tuvo banderas agrarias. Se introducen a finales de 1911, un año después de la bandera política en contra de la reelección de Díaz. Luego vendrán las banderas obreras, sobre todo cuando descienden los constitucionalistas y entran en contacto con los trabajadores de la zona del centro y del oriente del país. Luego se introducirá el elemento internacional con el ataque a Veracruz, con la punitiva. Luego aparecerá el tema petróleo y así van apareciendo distintos temas a lo largo de la lucha. El que introduce dos temas fundamentales, el elemento agrario, y siempre agrega aguas y bosques. El plan de Ayala habla de aguas y bosques, ¿sí o no, Felipe? ¿Voy bien? Y también la reivindicación de la unidad rural. Esto es fundamental. Un porcentaje altísimo de mexicanos en ese entonces vivían troquelados en unidades de ese estilo. Entonces había que respetar
las facultades políticas de ellos. En síntesis, gracias al zapatismo, primero que todo, geográficamente la revolución no fue solo norteña, hubiera sido una revolución pocha, de sombreros tejanos. Y sobre todo, gracias a los zapatistas, la revolución no fue solo modernizante. Gracias al zapatismo, la revolución permitió que el país se viera sus entrañas, se viera el ombligo. Porque hay algunas revoluciones que solamente ven la modernización, y con el zapatismo también se permitió ver qué había en la historia del país. No en la historia de Sonora, de Coahuila, que se remonta al siglo XIX, en la historia ancestral de México. Para encontrar las soluciones adecuadas tenemos que remontarnos a la historia. Eso fue la aportación del zapatismo. Déjenme ir a dos síntesis antes de pasar a la segunda etapa del constitucionalismo. Ya les quedó claro que hay 4 diferentes contingentes, ¿no? El de élite, el de clases medias, el popular modernizante norteño, no necesariamente campesinista, en el villismo hay muchos ingredientes no campesinos, y el propiamente campesino y rural, ¿no? 4 contingentes absolutamente distintas, con 4 proyectos nacionales, 4 causas diferentes. Por eso les decía, el constitucionalismo hay que ponerlo en plural, es muy complicado. Pero no solamente eso, comparemos ahora con 1910. 1910, en el noreste, pues finalmente Carranza, que es élite política local, no es lo mismo que Madero, élite económica nacional. Había un matiz ahí que permite decir que el movimiento en el noreste de 1913-14 es más popular en términos socioeconómicos y obviamente en planteamientos políticos que el movimiento en el noreste en 1910-11. No solamente cambia el liderazgo, hubo más participación popular en 1913-14. Si algo distingue al constitucionalismo del maderismo es la participación popular. Madero siempre tuvo dudas al respecto. A ver si nos permite, yo sé si me acuerdo que con la lluvia aquí no se oye muy bien. Vamos a hacer un esfuerzo. En el noroeste, Obregón y el resto de las clases medias no son lo mismo que Maytorena. Maytorena era más bien miembro de una familia parecida a la Madero, el equivalente a los Madero, una familia de grandes empresarios, de grandes propietarios. Entonces también hay un, digamos, elemento más popular en 13-14 que en 10-11. En Chihuahua, Villa es más popular que Abraham González o que Pascual Orozco. En Morelos el liderazgo no varió, es un liderazgo igualmente popular en 1910-11 que en 1913-14, pero en el resto de los movimientos constitucionalistas sí se ve un ingrediente más popular, no de popularómetro, de orígenes socioeconómicos, de planteamiento político. Además, el movimiento de 13-14 es mucho más amplio geográficamente que la lucha contra Díaz, que se concentró en Chihuahua y algo en la comarca lagunera. Y por último, consecuencia de todo lo que vengo diciendo, el movimiento de 13-14 tiene más demandas sociales que el de 10-11. El de 10-11 prácticamente se limitaba a la renuncia de Porfirio Díaz. Si se acuerdan ustedes, en los tratados de Juárez, tan pronto se logra la renuncia de Porfirio Díaz, Madero dice: esto se acabó, esto es lo que queríamos. El resultado fue que pronto se levantaron en armas zapatistas y orozquistas porque no era lo que querían ellos, era lo que quería Madero, pero no lo que querían ellos. Antes de pasar a la siguiente etapa, déjenme analizar un poco cómo se conforma el liderazgo de Carranza, porque los liderazgos son
bien complicados. Primero que todo, porque tiene una experiencia política superior a la de cualquier otro revolucionario. Es el único que tiene una experiencia política que se remonta al porfiriato a buen nivel. Presidente municipal varias veces de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador, gobernador provisional, gobernador constitucional. Él llega a encabezar la lucha contra Huerta con una enorme experiencia política. Además, tenía, cuando dicen, Venustiano Carranza era un senador porfirista, yo siempre preciso, era un senador reyista, que no es lo mismo. El porfiriato tenía dos, digamos, grupos de apoyo, los científicos, que es un grupo oligárquico, y el reyismo, que es un grupo más clase mediero, con posibilidades incluso de proponer, ¿sí?, planteamientos progresistas. Dentro de ese grupo es que surge y crece Venustiano Carranza. Además, por ser reyista, tiene una visión regional del poder, no se limita a Coahuila. Bernardo Reyes siempre pensaba en tentáculos. Bueno, soy gobernador de Nuevo León, pero soy jefe de la tercera zona militar y tengo incidencia en Tamaulipas, tengo incidencia en Coahuila, influyo en Zacatecas, tengo gente en San Luis Potosí. Esto lo va a heredar Carranza. Por último, algo muy concreto. Cuando estalla la lucha contra Huerta, ¿sí?, Maytorena, como ya dije, da muestras de tibieza. Es finalmente un hombre más cercano a la oligarquía maderista que a los grupos revolucionarios. Abraham González es asesinado. Pino Suárez, asesinado. Otros, digamos, prohombres del maderismo deciden no participar en la lucha. Por ejemplo, Vázquez Gómez, que había sido el vicepresidente. Prácticamente del gabinete de Madero no recuperamos ninguno en la lucha de 13-14. Entonces, todo esto facilitó el que Huerta asumiera no solamente el liderazgo del noreste, sino el liderazgo nacional. Esto fue lo que permitió que los de Sonora e incluso los de Chihuahua reconocieran el Plan de Guadalupe y por lo tanto el liderazgo de Carranza. No así los zapatistas, que repito, tenían un movimiento paralelo. Esta es la primera etapa del constitucionalismo, lo que yo llamo el constitucionalismo rebelde, ¿sí?, el que luchó contra Huerta, el constitucionalismo revolucionario. La segunda etapa se va a dar de 1915, bueno, recuerden que en historia los tiempos históricos son distintos a los tiempos calendáricos. Entonces, cuando yo digo 15, puede ser finales de 14, puede ser principios de 16, pero digamos, el mainstream es 15, ¿no? Había funcionado bien esta alianza de grupos geográficamente distintos, socialmente diferenciados, en contra de Victoriano Huerta. Fue exitosa la alianza, con muchos jaloneos, sobre todo en el elemento Villa-Carranza. Ustedes saben, la toma de Zacatecas generó diferencias, pero finalmente la alianza se mantuvo, cayó Huerta. El problema es que ya la alianza no se pudo mantener, no se podía mantener. Para la siguiente etapa, cuando los diferentes grupos revolucionarios empezaron a plantear sus proyectos de nación, la reconstrucción del país. Digamos que hay dos grandes planteamientos. El planteamiento que vamos a llamar genéricamente la convención, el de la convención, que Felipe conoce mejor que nadie, y el del constitucionalismo. ¿Sí? Claro que no es solamente planteamiento de proyectos, tiene que haber una guerra para ser capaz tú de imponerle al resto del país el proyecto de tu preferencia. ¿Sí? Los convencionistas, para imponerle al país su proyecto, tienen que vencer al constitucionalismo y viceversa. Los constitucionalistas, para imponer su proyecto de nación, tienen que vencer a la convención. A diferencia de la lucha contra Huerta, que era una lucha de grupos revolucionarios contra un elemento del antiguo régimen, aquí vamos a ver lucha entre dos grupos revolucionarios. Yo sé que algunos historiadores le regatean al
a la fracción constitucionalista el carácter de revolucionario. Y yo insisto, no, eran dos grupos de revolucionarios distintos, con distinto proyecto, con distinto contenido social, sí, ciertamente. Sería un necio si lo tratara de negar. Pero finalmente son dos grupos revolucionarios con distinto proyecto nacional. No había acuerdo porque había diferencias sociohistóricas enormes entre ellos. Y podemos decir que se agruparon entre un elemento revolucionario con liderazgo de clase media, incluso media alta, los constitucionalistas, ahí están los de la convención, y el elemento de la convención que tiene un mayor contingente y un mayor contenido popular. Eso no se discute. ¿Cuál fue el resultado de esa lucha? En un primer momento, algunos analistas pensaron que iba a vencer la convención. ¿Por qué iba a vencer la convención? Pues porque contaba con la mayor maquinaria militar del momento, que era la División del Norte. Meses antes acababa de tomar Zacatecas, la gran batalla. Y además de la División del Norte se contaba con el zapatismo, que generaba muchos miedos en el elemento urbano y que se llegó a afirmar que tenía 60,000 hombres en armas. Me parece exagerado, nunca los llegó a tener. Y si tuvo ese número, no lo tuvo armado, porque no tenía para armar a 60,000 hombres. Por el otro lado, en el lado constitucionalista, se tenía al mediocre Pablo González, que le costaba mucho trabajo ganar batallas, y a Obregón, que era un enigma. No había tenido todavía una gran batalla. La campaña del noroeste había sido una campaña muy fácil porque el ejército huertista no le había puesto resistencia hasta, lo dejó avanzar, lo dejó descender, y la primera resistencia fuerte se la puso en Guadalajara. Cualquier ejército del noroeste para tomar Ciudad de México tenía que llegar a Guadalajara y de ahí meterse al centro del país. Todos los huertistas decidieron poner un gran dique en Guadalajara y Obregón lo solventó exitosamente. Son las batallas de Orendain y el Castillo. Pero había dudas, además había dudas de la lealtad de Obregón. ¿Sí? Durante los primeros meses de la convención había asumido posturas dubitativas. A pesar de este diagnóstico, triunfó el constitucionalismo en alrededor de un año, aproximadamente en un año, por lo menos en su frente fundamental. ¿Cuáles fueron las razones? Lo primero que debe quedar claro es que no solamente se trata de razones militares. Nunca una guerra se explica únicamente por razones militares. ¿Sí? Siempre hay otros elementos. Entonces, déjenme repasar los elementos políticos, los elementos económicos, los elementos sociales y, claro está, los elementos militares. Obviamente los hubo, pero no son excluyentes. En términos políticos, el constitucionalismo de esta segunda fase, que vamos a llamar el de la guerra de facciones, el de la guerra contra la Convención, 15-16, tuvo un solo líder. Nos puede parecer chocante, nos puede parecer poco agraciado, poco carismático, pero Carranza mantuvo el liderazgo a todo lo largo de la lucha, por lo menos de esta etapa de la lucha. En cambio, en el bando de la Convención, en muy pocos meses se tuvo a 3 presidentes, y estoy siendo generoso llamándolos presidentes. Eulalio Gutiérrez, que por allá vi una foto de él, la vi, ahí está. Luego Roque González Garza y luego Francisco Lagos Cházaro. En realidad esos 3 presidentes tuvieron dificultades para ejercer el poder, ¿sí? Mientras Carranza lo ejercía y lo ejercía de manera absoluta desde Veracruz, donde había tenido que irse al llegar los convencionistas a Ciudad de México. Los 3 presidentes de la convención tenían los siguientes problemas. 1, 2 caudillos muy fuertes, que eran los que tomaban las decisiones últimas, Villa y Zapata. Gabinetes mixtos, ¿sí?
Pues los gabinetes mixtos pueden sonar muy interesantes y democráticos, pero son absolutamente ineficientes. Y además tenía un aparato parlamentario, los tribunos de la convención muy influyentes, que rápidamente entraron en colisión, o por lo menos en algunos momentos, con los diferentes presidentes. En síntesis, del lado de la convención hay una enorme incapacidad gubernamental. Términos políticos, militares, perdón. Carranza calendarizó la lucha y tomó una decisión estratégica fundamental, que fue primero concentrarse en Villa y no hacerle la guerra al zapatismo, dejar que el zapatismo dominara a Morelos, simplemente ponerle fuerzas alrededor para que no creciera el zapatismo, no se expandiera, pero sí tenerlo contenido, encapsulado en su región, y mientras Carranza se concentró en Villa. Aquí hubo un pacto, no sé si haya ilustración de eso, Omar, del pacto de Xochimilco. No tenemos imagen del pacto de Xochimilco. Bueno, esto es unos días antes de esta foto. Pactan Villa y Zapata. Villa le ofreció armas y municiones a Zapata a cambio de que Zapata colaborara en la lucha contra el constitucionalismo. Realmente ese pacto no funcionó, ni Villa le entregó armas y municiones, al menos no de manera suficiente y sostenida, y los zapatistas, salvo la toma de Puebla, que pierden muy pronto a principios de 1915, realmente no salieron de su zona natural. Carranza ahí tomó una decisión acertada, concentrarse en Villa. ¿Qué otros elementos hay, además, en el aspecto militar? La gente ha sostenido, los colegas han sostenido Celaya, las trincheras, el uso de alambradas. Bueno, yo no puedo decir que eso haya sido la razón fundamental, pero no se puede negar que buena parte de la caballería villista sucumbió en los campos agrícolas del Bajío mexicano. O sea, se utilizaron estos campos agrícolas como trincheras, prácticamente trincheras naturales, y claro está que el villismo resultó golpeadísimo, ahí perdió prácticamente su caballería. En términos futboleros, porque yo soy muy futbolero, soy futbolero a pesar de estar en México, o sea, porque aquí en México no vemos fútbol, vemos otra cosa, pero no es fútbol. El caso es que Obregón diseñó una política defensiva, una estrategia defensiva, un catenacho. Puso a su gente en trincheras, venga la caballería villista, se lanzan las caballerías y una vez que están ya cansadas, diezmadas, sacaba retaguardia de caballería Obregón y con eso le hizo un daño tremendo a Villa. Pero el daño tremendo se lo hizo el mismo Villa porque hizo 2 ataques en Celaya. O sea, cuando Felipe Ángeles le dijo retirémonos, recuperémonos y sobre todo cambiemos de estrategia, Villa dijo no, otra carga de caballería y Obregón dijo venga, aquí los esperamos. Hay otro elemento en la parte militar. Villa tenía la división del norte. Carranza tenía 2 cuerpos de ejército, el del noreste y el del noroeste. Cada uno de estos cuerpos tenía varias divisiones, ¿sí? Entonces pudieron diseñar una campaña multifrontal. A Villa no le gustaba dividir a sus elementos. En Zacatecas se negó a dividir la división del norte. Él sabía que dependía mucho de esa unidad. En cambio, en la lucha de 1915 tuvo que dividirse por lo menos en el escenario Bajío, Celaya, Santa Ana, León, Aguascalientes, en el escenario Ébano, San Luis Potosí, rumbo a Veracruz, rumbo a Tamaulipas, en el escenario Jalisco, en el escenario noreste, finalmente hasta en el escenario Sonora. Todos esos campos los tuvo que enfrentar Villa con menos elementos que las alianzas del Cuerpo de Ejército del noreste y del noroeste, que aunque no simpatizaran
Obregón y Pablo González, las alianzas funcionaron. Ahí había el liderazgo de Carranza. Por ejemplo, cuando Obregón pierde el brazo, ¿sí? Por cierto, no es en Celaya, ¿eh? Entonces, es incorrecto decirle el manco de Celaya, pero contra la tradición uno no puede. Lo perdió 5 semanas después en la batalla de Santana. Pero no le voy a empezar a decir el manco de Santana, o sea, nadie me va a entender. Lo importante es quién sustituye a Obregón en las siguientes batallas. En la batalla de León, Obregón está recuperándose, ¿sí? En la batalla de León parece ser que los artífices son, por un lado, Benjamín Gil y Pancho Murguía, gonzalista. O sea, sí hay posibilidad de alianza. La batalla del Ébano, ¿quién la sostiene? Jacinto Treviño, gonzalista. ¿Sí? ¿Quién hace la campaña del occidente en Jalisco? Diegues. Sonorense cada vez más distanciado de Obregón, pero sonorense finalmente. Así que esto fue un elemento fundamental. Pero hay otro que es, el villismo dependía mucho de sus armas y municiones, las adquiría en el mercado norteamericano, ¿sí? Como también lo hacía Sonora y como también lo hacía el contingente noreste. Sin embargo, les decía, la lucha de la convención es finales de 14, todo 1915. Pero hay un elemento fundamental que estalla en agosto de 14, que es la Primera Guerra Mundial. Pues lo que hace Estados Unidos es compromete toda su producción armera para los ejércitos aliados, para los ejércitos amigos de Inglaterra y Francia. Toda se la manda, todo, se compromete, toda la producción, además de los próximos años, va para el frente europeo. Y a México le queda únicamente el mercado negro, armas de segunda mano, usadas. No tenemos alternativa, se tiene que adquirir eso. Pero Carranza había llegado primero al centro de México. Recuerdan que Villa se quedó después de la toma de Zacatecas en el norte. Carranza llegó aquí al centro de México y encontró las fábricas de armas, no había fábricas de cartuchos y talleres de reparación de armas. Bueno, por lo menos eso le sirvió para poder sostener en mejores condiciones la lucha de la Convención, la lucha de 1915. Y ya que estoy mencionando el sobreprecio de las armas, que el que lo padeció más fue Pancho Villa, pasemos a las razones económicas. A Villa le cuestan más las armas cuando los bienes con los que había financiado la lucha contra Huerta de 13-14 están prácticamente consumidos. Se había acabado el ganado de la familia Terrazas, había exportado muchísimo algodón, muchísimo guayule. Realmente el norte de México se había quedado sin muchos recursos y a diferencia de eso estaba subiendo de precio. Y no solamente las armas, también por ejemplo medicinas que fueron enviadas igualmente al frente europeo. ¿Cómo se había consumido Villa los bienes de las familias oligárquicas del norte de México? Uno, simplemente expropiándolos y vendiéndolos en Estados Unidos. Otra parte se vendía a precios subsidiados en los mercados de las ciudades ocupadas por el villismo del norte de México. Esto le dio una enorme popularidad a Villa en los sectores urbanos de Parral, Chihuahua. Pero para 1915 estos bienes se habían consumido y Villa ya no pudo obtener armas y municiones a través de este conducto. Otro elemento en detrimento económico de la convención fue ocupar la Ciudad de México. Ocupar la Ciudad de México podría dar la impresión de que vas ganando la lucha, de que tú tienes Ciudad de México, ¿sí? Mientras Carranza está en Veracruz, ¿no? Sí, pero Ciudad de México era la ciudad más cara de mantener, más o menos 1 millón de habitantes en un periodo de poca producción agrícola. Había además que invertir mucho en seguridad. O sea, si ustedes creen que el problema de seguridad es reciente en México, se equivocan. Había muchos problemas de seguridad, sobre todo lo aprovechaba una población hambrienta, aprovechaba los diferentes cambios gubernamentales que había habido
Había caído Díaz, había caído Madero, había caído Huerta, se había tenido que ir Carranza, el gobierno de la convención no funcionaba, entonces los cuerpos policiales estaban absolutamente destrozados y esto aprovecharon los que se ocupaban de la vida delincuencial en Ciudad de México para hacer de las suyas. Le costó mucho trabajo a la convención gobernar Ciudad de México. También hubo una epidemia de tifo muy fuerte en 1915 y había que invertir dinero. En cambio, Carranza estaba en Veracruz. No puedo decir que estaba en un lecho de rosas, pero significativamente más barato que gobernar Ciudad de México. Además, al llegar a Veracruz, Carranza tuvo acceso a las siguientes regiones. Primero, a una zona industrial cercana a Veracruz, la principal zona industrial de México en aquel entonces, Orizaba. ¿Sí? Y rápidamente establece alianza con los trabajadores de esa zona. Cuando digo Orizaba, digo parte de Puebla, parte de Tlaxcala, que rápidamente es controlada por constitucionalistas. Al llegar a Veracruz también tienen acceso a la zona petrolera. En México no se hacía refinación, estábamos muy lejos de ello, pero sí había una extracción y una exportación de petróleo. Rápidamente Carranza entra a controlar algunas de esas zonas y sobre todo a controlar los puertos de exportación, Veracruz y Tuxpan, con lo cual se genera algunos ingresos, impuestos. Y por último, algo muy curioso, Carranza desde Veracruz, vía marítima, se lanza a la conquista de Yucatán. Y en Yucatán va a encontrar otro elemento que le va a generar enormes recursos. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál fue? El Enequén. ¿Y para qué le servía el Enequén? O sea, ¿de qué te sirve económicamente? ¿El mercado europeo? Eso. Estados Unidos no solamente exportó a Inglaterra y a Francia armas. Los campesinos, los agricultores ingleses y franceses dejaron los campos para irse a los campos de batalla. Entonces Estados Unidos tuvo que suministrar los alimentos que se consumieron en Inglaterra, Francia y otros países aliados durante la Primera Guerra Mundial. Se buscó mano de obra mexicana. Hubo un incremento brutal del bracerismo mexicano en esos años. Pero sobre todo había que amarrar o meter en costales esos productos agrícolas que se enviaban al frente europeo, que se enviaban a Inglaterra y a Francia. Eso lo produjo Yucatán y le generó a Carranza algunos recursos. Entonces, en materia económica está mejor el carrancismo que la convención. Y luego, por último, en términos sociales, ni Villa ni Zapata hicieron alianza con otras clases sociales y con otras regiones del país. No estaba, digamos, en su proyecto. En cambio, Carranza establece pactos con el movimiento obrero de esta zona de Veracruz, Puebla, firma pactos con la Casa del Obrero Mundial, se crean los batallones rojos y hay una alianza. Y también les decía, la batalla de la Convención es finales de 14, principios de 15. Bueno, Carranza se da cuenta que las batallas no solamente se ganan en las trincheras, que también se ganan en los escritorios. Promulga la ley del 6 de enero de 1915, subrayo la fecha, 6 de enero de 1915, cuando se estaban disparando los primeros balazos de la guerra de la Convención. ¿Qué quiso hacer Carranza con la ley del 6 de enero? Atraerse campesinos, o por lo menos impedir que creciera el zapatismo en los estados vecinos a Morelos. ¿Ya? Eso fue lo que hizo Carranza. Entonces, en términos sociales, también venció
a la convención. Fue un triunfo, repito, con bases políticas, con bases sociales, con bases económicas y obviamente con ingredientes militares. Pasamos al tercer y último momento del constitucionalismo carrancista, la presidencia de Carranza de 1917 a 1920. Hay un año intermedio que todavía lo podemos ubicar como parte del conflicto de la Convención, una vez que derrotó a Villa, Carranza, que repito, ¿dónde estamos ahora? Ah, pues ahí está Carranza, Obregón. Una vez que derrotó a Villa a finales de 1915, Carranza pudo lanzarse en contra del zapatismo. Antes no, dije que había calendarizado la lucha. La campaña contra el zapatismo comenzó en abril de 1916. ¿Sí? Entonces, 1916, ¿qué hizo? Carranza hizo tres cosas. La campaña contra el zapatismo, resolver la expedición punitiva y promulgar la Constitución, organizar, preparar la Constitución de el constituyente de 16-17. Para principios de 1917 ya resolvió el problema de la punitiva, los norteamericanos se retiraron. El zapatismo, si bien no ha desaparecido, se ha convertido otra vez en un elemento guerrillero con menor influencia. Es un movimiento rebelde incómodo a nivel regional, pero no es una amenaza nacional. Y la Constitución ha sido promulgada a principios de 17. Entonces, Carranza inicia su presidencia, que formalmente debía terminar en 1920. ¿Sí? Uno podría suponer que la presidencia para Carranza iba a ser la etapa más fácil de su biografía política. Ya había vencido a Huerta, había vencido a la Convención y iniciaba una presidencia sin ningún elemento contrario de consideración, sin ningún enemigo mayor. ¿Sí? Todo parecía indicar que iba a tener una presidencia fácil. Sin embargo, Carranza tuvo enormes problemas al grado de que no pudo concluir su presidencia y fue derrocado y muerto. Ustedes me podrán decir, bueno, pues igual que Madero. Sí, con la diferencia de que la presidencia de Carranza duró 3 años, la de Madero 16 meses. La presidencia fue difícil por lo siguiente, problemas políticos. Aplicar la nueva Constitución. O sea, si es difícil aplicar la ley, aplicar una nueva ley es doblemente difícil. Además, era una Constitución que incluía, ese es un lindo cuadro cubista de González Bocanegra. Luego podemos incluso hacer referencia a la pluma con la que está firmando la Constitución. En el momento del último día de sesiones, cuando van a firmar, se levanta el que era secretario particular de Carranza, que además lo hizo constituyente. Imagínense ustedes lo que es controlar y saber de política. Y le dijo, aquí traigo la pluma con la que se redactó el Plan de Guadalupe. Entonces, esa es la pluma del Plan de Guadalupe. Hay una continuidad enorme. Es simbólico. Son símbolos políticos. Pero en fin, no me quiero desviar. Aplicar una nueva constitución que daba libertades individuales, que daba derechos sociales, que ofrecía reforma agraria, que daba garantías a los trabajadores, que incluía algunos principios jacobinos, lo cual lo iba a poner en contra de la Iglesia Católica. Diegues, por aquí, encabezó una rebelión en 1919 en Jalisco. Perdón, contra Diegues se hizo la rebelión. Diegues era el gobernador. La encabezó el obispo Orozco y Jiménez. Y también la Constitución incluía principios nacionalistas, lo cual le iba a generar problemas internacionales. O sea, era una Constitución de difícil aplicación. ¿Sí? Pero esa era la Constitución, ese era el proyecto triunfador, era el proyecto que el constitucionalismo
había diseñado para imponerle al país. Segundo elemento, se acababa la vida preconstitucional, no podía prolongarse ese periodo, digamos, ambiguo en materia legal, en donde no aplicaba ninguna constitución, ni la de 57 y la de 17 todavía no existía. Entonces, lo que tiene que hacer Carranza, bueno, el constitucionalismo, es construir un aparato gubernamental completo mediante elecciones, o sea, elegir presidente, elegir Congreso Nacional, elegir gobernadores, elegir presidentes municipales y elegir Congreso local. Todo a la brevedad posible. Eso se tiene que hacer en 1917, después de la elección presidencial, en un país que no tiene partidos políticos. Y además, una vez electas las nuevas autoridades, ¿sí? Tercer problema político, tenías tú que hacer que las autoridades anteriores le entregaran el poder a las autoridades electas. En muchos casos se trató de autoridades militares que tenían que entregarle la gubernatura a un gobernador civil. El proceso no fue fácil, hubo varias rebeliones en Tamaulipas, en Coahuila, en Guerrero, en estos procesos de la construcción del nuevo aparato gubernamental. Problemas militares. El villismo y el zapatismo, si bien habían sido disminuidos a una expresión muy menor, seguían siendo movimientos regionalmente importantes. Entonces, tenías que continuar tus campañas de pacificación en Chihuahua, Durango, en Morelos y demás. También tenías que luchar contra los grupos contrarrevolucionarios que surgieron y sobre todo que se hicieron especialmente fuertes con la promulgación de la Constitución de 17. Hay grupos como el de Manuel Peláez en la Huasteca petrolera, vamos a decir, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, que se opone a la Constitución de 17 porque le afecta a sus intereses. Está Félix Díaz, están los finqueros de Chiapas, dos movimientos, no uno, unos en la zona alta, encabezados por Alberto Pineda, y otros en la zona baja, encabezados por los mapaches. Está un movimiento soberanista en Oaxaca. Sí, Oaxaca se declaró soberana a mitad de la revolución y dijo que solamente volvería al pacto constitucional cuando acabara el desorden revolucionario, el caos revolucionario. Y hay dos movimientos en Oaxaca, ¿sí? El movimiento, digamos, mixteco, encabezado por un señor Dávila, y el movimiento zapoteco en la sierra, los serranos, encabezados por un señor Meixueiro. Hay un movimiento muy fuerte en Michoacán, Chávez García, que yo lo identifico como un movimiento protocristero, o sea, es casi un antecedente del movimiento cristero, se da en las mismas regiones, con los mismos contingentes socioeconómicos, en fin. Ahora, todas estas campañas las tiene que enfrentar Carranza con dos limitaciones. Una, no cuenta con armamento suficiente, porque Estados Unidos no le vende armas. No le vende armas por dos razones. Porque toda la producción armada se va para la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo, porque Estados Unidos ha asumido un papel beligerante, o sea, ya no es nada más aliado de Inglaterra y Francia. Decidió en marzo-abril de 17 participar en la lucha. Entonces, toda la producción armera se va para ellos. No le venden armas a México. Y segundo, Carranza quería vencer a todos estos rebeldes sin que ningún jefe militar lo capitalizara políticamente. Quería ser sucedido por un civil. Entonces siempre movió a los generales que lucharon contra Peláez, contra Félix Díaz, contra Villa, contra Zapata. No les dio posibilidad de grandes protagonismos. ¿Sí? Repito, para no tener un problema sucesorio en 1920. Problemas económicos. Bueno, pues imaginarán ustedes reactivar un país después de 7 años de violencia. No es que la violencia fuera generalizada en todo el país, sería falso decirlo. Tampoco podemos decir que estaba desarticulada la producción industrial y urbana. La Revolución Mexicana fue básicamente rural, entonces los elementos
económicos, industriales, urbanos, habían sobrevivido mejor, pero aún así la situación económica era difícil. Además, tenía que pacificar tantos movimientos en diferentes regiones del país que el 50% del presupuesto se iba al renglón militar. Entonces, no tenías recursos para reactivar, para reconstruir el país y reactivar la economía. Además, el ferrocarril era utilizado para campañas militares, las que tenías que enfrentar a todo lo largo y ancho del país, y por lo tanto no te servía para el renglón económico. Y por último, con la Primera Guerra Mundial, se nos cerró el comercio y se nos cerró la inversión europea y norteamericana. Entonces, la situación económica era realmente dramática. Problemas diplomáticos. Tan pronto Estados Unidos entra a la guerra, que repito es abril de 1917, que es cuando está comenzando la presidencia de Carranza, comienza el 1 de mayo. Inmediatamente Estados Unidos presiona a México para que participe como país beligerante en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿ustedes creen que Estados Unidos requería del ejército mexicano para poder resolver el conflicto europeo? No. Lo que quería Estados Unidos era tener una frontera segura, tener un país aliado al sur, para poderse embarcar a Europa dejando la frontera sur, su frontera sur, absolutamente en paz. Ahora, para el gobierno de Carranza era muy difícil colaborar con el ejército norteamericano en Europa porque nos acababa de invadir la punitiva. ¿Cómo después de la punitiva podemos decir, sí, vamos a colaborar con ustedes? Era impensable, o sea, políticamente hubiera sido costosísimo para Carranza. Al interior de su propio grupo y al interior del ejército carrancista hubiera sido rechazada la medida. Entonces, Carranza optó por la neutralidad y se declaró absolutamente país neutral. Estados Unidos presionó y dijo, bueno, neutro pero favorable a los aliados. Ustedes saben cómo son estas definiciones de los políticos. Y Carranza contestó, estricta neutralidad. Era lo que le convenía. Pero la neutralidad fue difícil de mantener porque Alemania quería generar un conflicto entre Estados Unidos y México, para que Estados Unidos no mandara tropas al frente europeo, sino que las concentrara al sur de la frontera. Y esto hace explicable y comprensible el famoso telegrama del secretario de Relaciones Exteriores alemán. No le puedo decir el canciller, porque allí canciller es jefe de gobierno. El famoso telegrama Zimmermann, donde nos ofrecían ayuda para recuperar los territorios perdidos en 1846-48. Imagínense ustedes, Carranza, con el colmillo que tenía, dijo, a ver, me van a mandar armas, van a atravesar el Atlántico, armas suficientes para que yo pueda recuperar Nuevo México, Texas. Por cierto, en el ofrecimiento de Zimmermann no se menciona California, que todavía suscita muchas dudas en qué estaba pensando el secretario Zimmermann respecto a California. Hay quienes dicen que se lo había ofrecido a Japón. No lo creo. Sí se menciona a Japón en el ofrecimiento, pero como un tercer aliado. Si Zimmermann le dice a México, te voy a ayudar a recuperar esto y Texas y Nuevo México, pero California va para los japoneses, la alianza se hubiera desplomado en un primer momento. Entonces, Carranza no aceptó el ofrecimiento Zimmermann, pero no rompió relaciones con Alemania. Dijo, bueno, a mí formalmente no me han hecho el ofrecimiento, es un telegrama que no llegó formalmente, fue interceptado antes, entonces no rompo relaciones con Alemania. Esto le generó enormes enojos en Estados Unidos, y al grado de que al terminar la Primera Guerra Mundial, finales de 18, todo 19, hubo fuertes presiones en el Congreso norteamericano para que se tomaran represalias en contra del gobierno germanófilo de México. Carranza, Woodrow Wilson, además un hombre muy inteligente, dijo, a ver, no me voy a conflictuar con México.
ahorita en 19. Si tengo que resolver el problema de la reconstrucción europea, tengo que resolver los tratados de Versalles, ¿no? La construcción de la sociedad de las naciones. Entonces, voy a dejar que México resuelva su conflicto electoralmente, ¿no? Me cruzo de brazos, me ocupo de Europa, me ocupo de la sociedad de las naciones, eso sí, interesado en que en las elecciones de 1920 no llegue un elemento antinorteamericano. Y a Obregón lo vieron con muy buenos ojos, así que eso se resolvió así. Problemas sociales. Carranza había hecho grandes ofrecimientos a obreros y a campesinos cuando los necesitó. En la guerra de la Convención, en la guerra frente a Villa y Zapata, hizo el Pacto Obrero, hizo la ley del 6 de enero. La Constitución es producto de la pluralidad de los constitucionalistas. O sea, no es nada más Carranza, hay, repito, muchos elementos de distinto tipo. No podemos decir que es el mismo origen social el de Heriberto Jara o el de Francisco Múgica que el de Venustiano Carranza, no. Entonces, la Constitución en buena medida es un producto de Carranza y en buena medida es un producto de los constitucionalistas en plural. Pero al llegar Carranza a la presidencia, disminuyó sus compromisos, sus ofrecimientos sociales. No se esmeró en la aplicación social de la Constitución de 17. La reforma agraria la fue posponiendo, los compromisos con los obreros lo mismo. Se fue quedando solo. Y yo creo que cometió sobre todo un error mayúsculo, que los sonorenses se lo evidenciaron en 1920. Si ya estaban vencidos militarmente zapatistas y villistas, ¿por qué no hacer un pacto, una reforma intensa, social, en Chihuahua y en Morelos? ¿Por qué no aprovechar? Felipe aquí va a decir, ¿de qué estás hablando, maestro? ¿Por qué no aprovechar la ocupación militar de 1919 en Morelos para impulsar un poco de reforma? Dar una señal por ahí. Yo creo que ahí Carranza se vio como lo que era, un elemento de orden, un elemento de élite política. Su papel histórico empieza a terminarse. En términos de filosofía de la historia, en términos de Hegel, el individuo cósmico histórico está terminando su papel. Ya había cumplido lo que tenía que hacer. Ya no le quedaba a él más opciones y la prueba es que no pudo controlar la sucesión, no preparó un sucesor adecuado, no construyó una maquinaria electoral. La maquinaria más poderosa en ese momento era el Ejército Nacional, el único que tenía presencia en todo el territorio nacional, tenía jefes, tenía estructura, tenía jerarquía, tenía recursos, la mitad del presupuesto. Tenía un jefe nato que se llamaba Álvaro Obregón. Y Carranza pensaba en un sucesor civilista. Y además tenía problemas porque Luis Cabrera era inaceptable para los civiles, su secretario de Gobernación, Aguirre Berlanga, tenía una gran capacidad de unificación de la clase política, pero siempre en su contra, o sea, los unificaba en contra de él. No tenía opciones y entonces eligió a Bonillas. Que no se rían, Bonillas es una opción, o sea, Carranza pensó. Bonillas era un hombre, era sonorense, cercano a Obregón, y dijo, a lo mejor le quito algunos elementos a Obregón. Obviamente, ningún sonorense se fue con Bonillas. O sea, no sirvió para dividir al elemento sonorense. Y también Estados Unidos lo vio con muy malos ojos. Era el embajador carrancista en Washington y lo vieron como una continuidad de la política exterior de Carranza y dijeron, Bonillas no va a funcionar. Y efectivamente no funcionó y repito, era sobre todo un civilismo prematuro. En ese momento el Ejército Nacional era la estructura política más importante del país. Entonces, Carranza no tenía manera de sobrevivir, pero hay sobre todo un problema fundamental.
Tú no puedes encabezar el ejército, el Estado revolucionario, ¿sí?, sin aplicar medidas sociales, porque pierdes tu naturaleza. Y no puedes construir un aparato revolucionario estable luchando contra Villa y Zapata. Efectivamente, Villa y Zapata a partir de 17 y hasta 20 no van a tener capacidad de derrocar a Carranza. Pero si tú mantienes una lucha contra esos dos grupos, vas a ser siempre inestable, nunca vas a lograr la estabilidad, nunca vas a lograr tener un Estado revolucionario legítimo. Era imposible. Un Estado revolucionario no lucha contra los revolucionarios. En ese sentido, Carranza fue derrocado en 1920. No puedo decir que ahí concluyó el constitucionalismo. Por eso digo, hay varios constitucionalismos. En 1920 nace otra etapa del constitucionalismo, una etapa encabezada por clases medias revolucionarias. ¿Qué quiere decir revolucionarias? No radicales. Revolucionarias quiere decir que habían luchado contra Díaz y habían luchado contra Huerta y que luego finalmente lucharon contra Carranza. Esa va a ser la facción vencedora. Esa facción de clase media que se va a prolongar, repito, hasta los 30 y que luego va a ser sucedida por Lázaro Cárdenas, que también es parte del constitucionalismo, una parte, digamos, menor, incluso por razones cronológicas, pero ya un constitucionalismo de clase media que puede incorporar incluso, como lo hizo, a zapatistas y a villistas. Eso es lo que se hace en el pacto de 1920. ¿Quién entonces fue el triunfador? Pues de una u otra manera todos triunfaron y todos perdieron. Así es como se dan los procesos históricos. Carranza tuvo el poder, el mando del constitucionalismo de 13 a 20, luego lo tendrán las clases medias sonorenses básicamente de 20 a 35, fueron a su vez desplazadas por el cardenismo y los sectores populares obtuvieron algunos triunfos menores, significativamente menores, nunca el poder nacional, pero sí algunas reformas y cierta influencia política a nivel regional. Eso es más o menos lo que le dio el carácter que tuvo la Revolución Mexicana. ¿Que fue una revolución de segunda? No, de ninguna manera, pero así fue nuestra revolución. Muchas gracias. Me imagino, Felipe, que va a haber preguntas y críticas y comentarios, ¿verdad? Ah, ya por papelito. A ver, dicen, ¿es posible hablar de un constitucionalismo radical? Pienso básicamente en la obra de Múgica, Salvador Alvarado, que realizaron una serie de reformas en Tabasco, Michoacán, Yucatán, que motivaron la intervención y reprobación. Absolutamente de acuerdo, sí, les digo que hay varias formas de constitucionalismo. En lo que no estoy de acuerdo es en que hayan motivado la intervención y reprobación de Carranza. Con Alvarado sí hubo diferencias. Alvarado incluso se fue al exilio y luego colaboró con los gobiernos. Pronto tuvo problemas con Obregón, pero fue, digamos, parte del gobierno de la Huerta, fue parte del aguaprietismo. Múgica no. Múgica fue un entrañable carrancista hasta el último día de su vida. Dejó Tabasco, dejó la gubernatura de Tabasco, pero solamente para inscribirse, para competir por una curul para el Congreso Constituyente de 16-17. El enemigo de Múgica realmente era Álvaro Obregón. Álvaro Obregón apoyó siempre a Ortiz Rubio y Múgica mantuvo una buena relación
con Carranza a lo largo de su vida. No vamos a entrar aquí en cuestiones biográficas, si quieren lo ampliaría, pero no creo que sea necesario. Leticia Frías. ¿Dónde está Leticia Frías? Es usted la nieta del constituyente Frías de Querétaro, ¿verdad? Ya habíamos hablado una vez. Personaje fascinante. ¿Cuál era el mecanismo para abastecerse de armas durante la primera etapa del constitucionalismo? Pues comprarlas en Estados Unidos, así abiertamente. Y de dinero para pago de tropas. A ver, la pregunta es muy interesante. Hay distintas formas de financiamiento de la lucha. Por eso yo les decía, cada ejército tiene su mecanismo bélico. Voy a resumirlo, Voy a hacer casi una caricatura de historia económica de la lucha constitucionalista. Primera etapa, porque todo fue cambiando. En la parte del noreste, Carranza era el gobernador. Carranza no podía expropiar haciendas. Era gobernador, era un hombre de ley. Entonces lo que hizo fue emitir papel moneda, con repercusiones brutales, pero finalmente entonces el financiamiento lo pagó pues, la población mexicana. En Sonora, como les decía, no hubo resistencia huertista. Es el único estado que nunca Hermosillo fue dominado por un gobernador huertista. Sí lo hubo en Chihuahua, es el que mata a Abraham González, sí lo hubo en Coahuila, cuando Carranza abandona Saltillo para irse a la rebelión. En Sonora sobrevivió una economía más o menos normal, y esto fue lo que permitió que el Estado financiara su revolución. Y les decía, en el caso de Villa, ahí sí había una lucha contra el ejército huertista y contra la oligarquía local. El ejército villista financió sus armas, municiones, uniformes, medicinas y demás mediante la expropiación de bienes de las familias oligárquicas, de las familias Terrazas, Quilty, Falomir, Horcasitas y demás. Les tomaban su ganado, su algodón y lo vendían en el mercado norteamericano. Punto. Así es como ellos compraban armas y como pagaban sus haberes. ¿Quién pudo ser más carismático? Villa y Obregón. Pues es una pregunta muy difícil. Yo diría que por sectores sociales y por digamos, factores geográficos. En Sonora, obviamente, Obregón. En Chihuahua y sobre todo en Durango, porque en Chihuahua hay una relación ambigua con Villa, porque cometió algunas tropelías, sobre todo en los años entre 16 y 20. En Durango se le aprecia mucho. Los dos tienen ingredientes a su favor. Los dos son carismáticos, los dos fueron buenos militares. Uno perdió una parte de su cuerpo y un mutilado de guerra siempre va a producir enormes simpatías. O sea, ¿quién no se cuadra cuando ve a un mutilado de guerra? No sé si a ustedes les tocó, pero todavía los que somos un poco más viejitos, nos llegó, tuvimos tiempo de ver algunos militares veteranos de la Revolución Mexicana. Era muy impresionante, pero a mí me tocó ver muchos mutilados, muchos veteranos de la Guerra Civil Española, y era muy impresionante. Entonces, todo mutilado genera respeto. Pero Villa tiene un triunfo internacional. Atacó Columbus, y eso lo hace muy popular, ¿no? Uno puede tener muchos triunfos deportivos a nivel nacional, pero si no tienes un triunfo internacional, no eres nadie. Ya se dieron cuenta que me gusta mucho el deporte. Influyó el magonismo de 1912 que había en la frontera en el constitucionalismo. Pues yo creo que ya el magonismo para 1912 estaba muy de capa caída. Eso lo podríamos analizar en otra charla, pero para mí el magonismo va de capa caída a partir de 1908. Aníbal Peña. ¿Dónde estás, Aníbal? Fue mi asistente de investigación.
unos años. En 2013 el Colegio de México organizó el ciclo de conferencias Crónica de un cuartelazo anunciado. En 2014 y 2015 hice otro tanto. ¿Qué noticias nos puede dar sobre las publicaciones de esos ciclos? Como yo no quería publicarlas como coordinadas por mí en el colegio por razones obvias, no me gusta hacer currículum a partir del puesto, se quedó encargadas de ellas Josefina MacGregor, hay que preguntarle qué pasó. Sé que el de 2013 está entregado y el nombre Crónica de un cuartelazo anunciado pues es una belleza de título, pues se lo plagiamos a Gabriel García Márquez, ¿no? Para 2014 era un análisis de Zacatecas, Centenario de Zacatecas, y 2015 era un análisis de Celaya. Pues ahí están, en algún cajón de un editor, pero ahora no va a haber presupuesto para publicaciones. Lo lamento porque la cultura no es fifí y no es necesariamente de élite. Pero también reconozco dos cosas. Uno, que partido que gane elecciones tiene derecho a organizar gobierno. Eso hay que reconocerlo. Y uno de sus derechos, de sus facultades, es reorientar el presupuesto público. Yo creo que este país necesita reorientar el presupuesto público por los próximos 50 años. Si no, no vamos a salir de la desigualdad. O sea, realmente hay que canalizar los fondos, hay que llevarlo a otros sectores. Pero yo quisiera que esa reorientación del gasto público se hiciera mediante políticas públicas, o sea, mediante estudios, y no por sensibilidad política. Porque si no, yo creo que muchos de esos recursos se van a perder. O sea, no. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo quisiera que se hicieran, por ejemplo, a los jóvenes, en lugar de darles 2,000 pesos al mes, darles buena educación universitaria. Pero buena, ¿no? Estas universidades que ahora piensan hacer. Dale los recursos a la UNAM y al POLI, son magníficas instituciones. Buen sistema de salud, buen sistema de transporte, que los sectores populares no consuman 2 horas de ida y 2 horas de regreso y la mitad del salario en transporte público, que además es inseguro, que además lo roban. Yo por ahí orientaría el gasto. Y sí, un poquito para el bolsillo, sí, pero un poquito. Entonces, pues esto ya, los libros pasan a segundo plano. Doctor García Diego Jaime Aranda, en Oaxaca pronunciamos el apellido Meixueiro, y hay muchos con la X, Meixueiro, ¿no? O Meijueiro. Meijueiro. Y dice, ya hay muchos. ¿Sí? Lo anterior por la cita que hizo de José Inés Dávila y Guillermo Meixueiro, soberanistas. ¿Sí? Lucharon contra la revolución. Dávila muere en 19 en un hecho de armas y Meixueiro pues se acomodó hasta 1920. Luego hay un hermano del líder de Guillermo Meixueiro, Luis, que fue electo diputado y se suicidó en la Cámara por algún problema de que no le reconocieron su credencial, pero ya tanto no sé. O sea, después de 1920 mis conocimientos flaquean mucho. La última, Martínez Pineda. Se dice que Carranza consideraba un bandido a Zapata y que por eso ordenó su asesinato. ¿Es verdad esto? Bueno, la palabra bandido no me gusta. Sí, estaba fuera de la ley, no reconocía al gobierno, estaba haciendo una guerra contra el gobierno constituido. Pero en fin, lo del asesinato de Zapata pues es una página negra, ¿no, Felipe? Ya lo hemos analizado muchas veces a lo largo de este año. Todos los revolucionarios de primera época
Madero, Carranza, Villa, murieron de manera violenta. Obregón. Se empezó a estabilizar el país. Los primeros que mueren en su cama son Calles, Cárdenas. Entonces, yo no se lo achacaría a Carranza, vamos. Estamos hablando de una revolución. No estamos hablando del baile de blanco y negro del año de 1919. Era una revolución. Y la revolución se devora a sus hijos. Por eso, yo no quiero otra nueva revolución. Porque la anterior, la de 10, nos costó mucho más que el 1,000,000 de muertos. La frase millón se queda corta. Pero otro día lo platicamos. Ya no hay más preguntas. ¿Ya? Nos vemos. Gobierno de México.